bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, mis amados. Feliz viernes. Bienvenidos. Mi casa es tu casa. Ya ahora sí, el último viernes de este mes. Fueron cinco. Este mes fueron 5. La semana pasada habíamos mencionado que se nos olvidó que este mes tiene 5 viernes, pues viendo en el calendario. Y así que ahora sí es el último viernes del mes. Estamos muy contentos ya. Agosto, no lo puedo creer. Pasó este año así como nunca, como relámpago. Y pues estamos, como dije, estamos muy contentos de que te estés conectando junto con nosotros y prepara tu corazón para la palabra que Dios tiene hoy para ti. Y pues hoy vamos a empezar con alabanza, vamos a empezar con adoración a nuestro Dios, y que Dios está en medio de nosotros. Donde quiera que tú estés, medita en la canción, medita en esta palabra que se va a dar y pues pedimos que Dios, dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 están congregados, aunque no estamos juntos físicamente, pero aquí virtualmente estamos congregados y pues queremos tomar este tiempo para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, vamos a orar juntos. Padre, tú eres bueno. Tú eres bueno con nosotros y tú nos ayudas en toda situación. Nos ayudas a respirar y tener paz en esta vida donde hay tanto caos. Te pido en el nombre de tu Hijo que nos has redimido, que estés entre nosotros. Está aquí en mi casa, Padre. Continúa enseñándonos, redarguyendo, regañándonos cuando nos tienes que regañar. En el nombre de Jesús. Tu palabra es la guía, es la luz. Es lo único que hemos heredado, verdaderamente hemos heredado, que es valioso, que es oro, es pan de vida. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo a pesar de la tempestad en la que está la tierra, pero Padre, tus planes son superiores a lo que nosotros podemos ver. Déjanos estar en tu gracia. En el nombre de Jesús, déjanos aprender. En el nombre de Jesús, aleluya. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán.
Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que Él pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya, gracias Padre Santo, tú eres bueno. Te pido que estés en esta reunión. Y con los que oyen, Padre, únenos en espíritu y en verdad. Queremos aprender de tu palabra. Estamos aquí todos juntos en esta tierra y tu Espíritu Santo es quien nos dirige, verdaderamente nos dirige. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, pues saben, hemos estado nosotros en este mes estudiando un tema, golpeando un tema, no solo de pan vivirá el hombre. Y les comenté que pues preparé 4 mensajes y se me fue la onda. Y hay 5 viernes este mes, siendo hoy el último día de este mes de julio. Ya empezamos agosto, otro nuevo tema, va a estar bonito, que se llama Ordena tu templo. Va a estar bonito. Te invito a que te sigas reuniendo con nosotros los viernes. Pero hoy se acaba, no solo de pan vivir al hombre. Preparé 4 mensajes y estaba hablando con mi esposa. Y estaba listo para prepararme y meditando y ahí con mis libros. Pero luego me dijo, estaba hablando con la Ruth y le dijo, pues tú hazlo, porque ella tenía unos pensamientos sobre el tema también. Y pues mi esposa va a compartir con nosotros hoy. Antes que comparta la semana pasada leímos un versículo y lo menciono otra vez, haciendo un resumen, pero meditando. Bueno, déjame decirte los 4 temas. Y empieza la Ruth. Yo no sé su título. Hablé con ella, así que más o menos sé de qué va a ser. Pero el primero fue: mis ovejas oyen mi voz. El punto de ese mensaje era que Él, de su boca, estando aquí Jesús, es nuestro sacerdote real, es nuestro rey, es quien está intercediendo por nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Es muy interesante que es eso. En otras palabras, lo reconocen. Sus ovejas lo reconocen. Y mi pregunta ese día era, ¿cómo lo reconoces tú a Él? Porque Él dijo que sus ovejas lo reconocen. Él las reconoce a sus ovejas lo reconocen a Él. Pero ¿cómo lo reconoces tú? Y todo esto es invitación a estudiar la palabra, a conocerlo a través de su palabra. Es el medio por donde el Espíritu Santo puede empezar la obra de Él. La carne para nada aprovecha fue el número 2. Muchos nos enfocamos tanto en el físico y se nos olvida que lo que Dios está pidiendo es el corazón. Y bueno, Jesús fue el que lo dijo. La carne, todo lo que hagas, el más fuerte, ¿de qué le sirve al hombre granjear a todo el mundo y pierde su alma? Él lo resume. Y hablamos sobre eso, que no se nos olvide estudiar y sentarnos y meditar con Él, estar junto con Él. Cuando sientes caos en tu ser, es por una razón. Y no esperes a que haya caos en tu vida para sentarte y tratar de meditar y resolver junto con Él. Porque para entonces nomás estás enojado. Y muy triste, cuando estamos enojados, nomás soltamos veneno a veces. Y no hay campo para el Espíritu Santo. Entonces, la carne para nada aprovecha. El número 3 fue: todos estudian, no todos son sabios. Y lo va a hacer el joven rico, que prefirió irse
triste con su intelecto, con su gran talento de hacer dinero y negocio y todo lo que él era, le llegó el momento que hasta a Jesús mismo tuvo la oportunidad y le preguntó, ¿y qué más puedo hacer? Y Jesús le dijo, pues sígueme. Y prefirió, la pensó, me imagino, se puso triste, agarró sus cosas y mejor se fue. Que es muy común hoy en día, que todos estudian como ese joven rico, inteligentes. Impresionante lo que podemos hacer ahora en día aquí en planeta Tierra con la inteligencia del hombre. Pero muchos prefieren estar tristes con todo eso y no darle ni un pelo de espacio a Cristo. Entonces los sabios son conforme a la palabra de Dios. Mira, todos los que te alaban hoy, estaba leyendo un libro, todos los que te elevan hoy y que te dicen, wow, qué impresionante eres, y nos hacen sentir, oh, mira, todos me están haciendo, me están felicitando, que no nos importe. Te voy a decir por qué. Porque junto con nosotros, en un margen de 100 años, vamos a decir, todos nos vamos a la tumba. Entonces en aquel día nos daremos cuenta quién importa, o más bien, la opinión de quién importa. Si Él nos creó con un propósito bueno y nosotros lo negamos y nosotros nos burlamos de Él, Él simplemente va a hacer a un lado todos los que no quieren nada de Él y a otro lado los que son de Él. Los que son de Él. Entonces, que no se te... Con esto de que todos estudian y nos hacemos la cabeza grande, está bien, perfecto, tenemos cosas más suaves. Por la inteligencia del hombre podemos alcanzar cosas suaves, pero que no se nos olvide ser sabios. ¿En los ojos de quién? ¿De los hombres o de Dios? En los ojos de Dios. Y el último fue, ¿a quién iremos? Las famosas palabras de Pedro. Yo siempre me imagino, si me pueden quitar todo, no me pueden quitar el gozo del Señor. Me pueden quitar la casa. Imagínate que a la gente que solamente vive por los materiales y los bienes que tienen, qué triste será si le quitan todo, porque se quedaron ahora sí sin nada. Pero Jesús te está invitando a Jesucristo a que seas parte de su pueblo, parte de su redil, tener comunión con Él, para que tengas algo más grande de lo que esta tierra que se va a pudrir te ofrece. Esta tierra creada. ¿A quién iremos cuando todo está tambaleando? ¿A quién iremos? Unos, les mencioné, algunos se van a la música. Aquí tenía una lista. Algunos se van a la música, a la universidad, a la filosofía, el dinero, amistades, a las relaciones, a la política y etcétera, ¿no? Muchos lugares donde te puedes ir. Pero al fin Pedro encontró dónde está el tesoro escondido. Y si lo encuentras, no vas a poder irte a ninguna otra parte, porque sabes que las palabras de Jesús son vida. Y hoy el número 5, con esta introducción larga, dejo a mi esposa Ruth. Gracias. Sí, pues he estado meditando a través de este mes y el título que se me vino y que es algo que he estado meditando pues dentro de mí, es viviendo en la plenitud de Dios. Y esto es algo se me hace fascinante porque hemos estado Eliezer y yo tratando de tener un momento de lectura, tener un momento de quietud en nuestra casa, de apagar todas las teles, apagar todos los aparatos y nomás tener un momento en nuestra sala, no en la recámara, sino en la sala, sentarnos y pues empezar a estudiar o a leer. No necesariamente leemos juntos, pero el propósito es para apagar todo y tener un momento de quietud nosotros en familia con Dios. Y ha sido un reto. Ha sido un reto que yo creo que hemos estado disfrutando porque
pues el próximo mes vamos, como dijo Eliezer, va a empezar ese tema. El nuevo tema, Ordena tu templo. Ordena tu templo. Y Ya se te olvidó. ya se me olvidó. Y es algo que hemos estado viviendo actualmente nosotros aquí en nuestra casa también, tratando de ordenar nuestra casa y pues tener, como digo, ese momento de quietud. Pero estaba leyendo un libro escrito por una mujer de Dios que se llama Lisa TerKeurst, y ella escribió este libro que se me hizo fascinante porque todo lo que ella lo que he leído de ahorita lo puedo relacionar yo. Siento que ella está hablando como que si fuéramos la misma persona, haz de cuenta. Entonces se me hizo interesante porque la semana pasada me tocó un capítulo que habla sobre la plenitud de Dios. Y es algo bien difícil, pues se me ha hecho para mí difícil tratar de entender qué es la plenitud de Dios, qué es eso. Entonces, pues de una vez les voy a dar un poquito de ese capítulo que ella estaba, donde ella escribía sobre la plenitud de Dios. Ella dijo una anécdota que se me hizo interesante, que realmente pues todos lo podemos decir que nos podemos relacionar. Y ella habla sobre su amor por la pasta. La pasta, no pasta de dientes, pasta para comer, pasta. Y ella estaba hablando sobre eso y ella dijo, le encanta la pasta, le fascina. Si ella lo pudiera comer, ella todos los días ella pues lo haría. Pero no te hace, pues, no tiene tanta nutrición, no te hace muy bien para el cuerpo. Y pues lo que ella empezó a hacer es empezar a comer saludable. Y obviamente no es el tema, pero ahí voy. Donde ella empezó a comer vegetales antes de comer la pasta. Entonces ella se llenaba ya la porción que ella come, y ya después ya no tenía deseo de comer la pasta porque ya estaba llena y ya estaba satisfecha. Entonces ella descubrió algo de derrotar la carne. Si tú quieres derrotar la carne o el deseo ese que tienes, like that craving, ese deseo para comer algo, come algo saludable antes, te llenas y estás satisfecho, ya no vas a querer la otra cosa porque y es bien ya fácil, bien fácil. Ya no como nada ensalada, puro vegetales como. Obviamente cuando ya estás en esa práctica, cuando ya empiezas a tener esa práctica y se te hace más y más fácil. Obviamente al principio no es tan fácil, pero ya después, a través del tiempo, conforme vayas haciendo esa estructura en tu vida, entonces se te hace más fácil y ya no deseas esas otras cosas. Obviamente, como dije, el tema no es de la dieta, es que ella descubrió eso, para derrotar la carne. Y ella lo que estaba diciendo es que nuestra carne anhela la felicidad a corto plazo. Entonces, a corto plazo, pues, ¿cómo se llama? Anyways. Y eso te ciega a creer que la miseria que vas a sentir a largo plazo, que vale la pena. Así que si te comes la pasta y después subes de peso, no, está bien porque estaba muy rica la pasta y no hay problema, pues ni modos, ya
aumenté este peso o whatever. O a lo mejor he escuchado a una persona que me patees. escuché a otra persona que dijo que no le cae bien la leche pero le encanta la leche y se la toma o se lo come en postres o lo que sea. Y dice, ay, pero está bien rico, me encanta, pero ni modos, pues ya después valió la pena porque pues estaba bien rico el postre. Entonces nuestra carne anhela esa felicidad a corto plazo y te ciega a creer que la miseria que vas a tener después, que valió la pena. Así mismo, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nosotros realmente estamos llenos, ya no hay espacio para satisfacer los deseos de la carne, porque ya estás lleno, ya estás satisfecho. Si tú no has alimentado tu espíritu, vas a tener otros deseos, vas a querer llenarte con otras cosas. Entonces esto se me hizo interesante que ella empezó a hablar de esto y específicamente estaba hablando de Efesios 3, capítulo 3, versículos 14 al 19. Y lo voy a leer. Y dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre, esto es Pablo hablando, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y con este tema vamos a hablar hoy. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre esto, pero voy a pedir a Eliezer si puede hacer una oración antes de que comenzamos este estudio. Padre Santo, gracias por todo lo que estás haciendo por medio de tu palabra, el entendimiento sobre llenarnos más de ti, de tu ser, de tu espíritu, llenarnos más sobre tu entendimiento para poder funcionar con el orden básico y natural que nos has dado, que es bonito, lindo, hermoso. Todo lo que has creado tiene un orden hermoso y perfecto. Ayúdanos a entender esto, Padre, a llenarnos de ti para vivir en plenitud. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta palabra y los que estamos oyendo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues he estado meditando de esta palabra y yo quería saber qué significa plenitud, qué significa plenitud en Dios. No entiendo qué significa eso. En inglés es the fullness of God, asking God to give you, or asking for the fullness of God. ¿Qué significa eso? Entonces, busqué una definición, pero yo también quería saber realmente una definición que fuera más, que fuera cristiana, que fuera basada bíblicamente, porque obviamente plenitud es llenura o completeness. Y pues encontré una definición que realmente siento que sí se puede entender. Y primero empieza esta definición por explicar qué es la plenitud para un individuo. Entonces dice así: la situación de plenitud en relación con algún aspecto individual se entiende como idónea y perfecta,
Por lo tanto, no puede ser mejorada. Si aplicamos este criterio a los seres humanos, se considera normalmente que alcanzamos la plenitud hacia la mitad de la vida cuando tenemos la suficiente experiencia, la salud todavía acompaña y hay una madurez intelectual para valorar las cosas adecuadamente. Entonces esto en inglés se diría, it's the prime of your life. Entonces sería cuando, por ejemplo, un joven ya ha llegado a ese momento en esa etapa de su vida cuando ya ha llegado a madurez, está físicamente pues ha alcanzado esa plenitud. La idea de plenitud también expresa otro matiz. En este caso, de típico anímico o espiritual. Así, vivir con plenitud significa que se tiene una vivencia muy intensa y profunda. Con cierta frecuencia, vivir con plenitud se aplica a la valoración de la vida de un individuo de una manera general, por lo que sería equivalente a una existencia intensa, satisfactoria y gratificante. Ok, más o menos. Pero dice aquí ahora esta parte. Desde la perspectiva cristiana, el hombre alcanza la plenitud cuando su espíritu se encuentra lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. El deber de todo cristiano es conseguir vivir de una manera plena. Y eso se me hizo muy interesante porque esa primera parte, desde la perspectiva cristiana, el hombre alcanza la plenitud cuando su espíritu se encuentra lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Eso me recuerda a el mandamiento más importante que siempre Eliezer lo está mencionando, que vamos a ir a Dios con todo tu mente, todo tu corazón. Así es. Está en Marcos, sí, por favor, Marcos. Sí. Marcos capítulo 12. Ay, no tengo es que apagué el internet. No hay problema, aquí lo tengo. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y este es el gran mandamiento o el mandamiento más importante, principal. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, estaba hablando de Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, Jesús viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Entonces, si el hombre alcanza la plenitud cuando su espíritu se encuentra lleno de amor hacia Dios y hacia los demás, está obedeciendo ese gran mandamiento de amar a Dios con todo su ser, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo.
Entonces, el resultado de esto es que el propósito de Dios, el resultado de esto es que entendemos el propósito de Dios, que Dios tiene para nosotros, y nosotros podemos entender la identidad que tenemos en Él. Y esto causa a que el enfoque se convierta en vivir honrando a Dios en lugar de satisfacer la carne o satisfacer nuestro yo. Entonces, cuando nosotros empezamos a seguir a Dios, cuando empezamos a amarlo, realmente amarlo con todo nuestro ser, empezamos a crucificar nuestro yo. Ya no queremos satisfacer nuestros deseos. Ya decimos, no, yo quiero vivir para agradar a Dios. Es algo que siempre me encanta, como lo dice Eliezer, para honrar a Dios. Y entonces eso es algo que seguí pensando en eso, y me acordé de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, que dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, cuando ya empezamos, cuando tenemos ese amor hacia Dios, lo amamos con todo nuestro ser, estamos ya matando, recogiendo nuestra cruz, matando ese yo. Entonces empezamos a fijarnos en las cosas que son eternas, empezamos a pensar diferente a lo que pensábamos antes. Perdón, estoy un poco nerviosa. I'm talking super fast. Vamos a cantar un canto. Entonces, Doing good, babe. Empezamos a pensar en las cosas que son, que no podemos ver, que no son tangibles con la mano. ¿Así se dice? ¿Tangibles? Tangible. Sí. Sí entiendo, ¿no? Entonces, si no entienden, por favor, díganme. Entonces empezamos a ver a esas cosas, empezamos a enfocar nuestra mirada en Dios, ya no queremos satisfacernos a nosotros mismos, ya se nos olvida, porque nosotros somos bien egoístas, siempre pensamos humanamente pensamos en mí, en el mí. Y no es anormal eso. Uh-huh. Si algo pienso mucho cuando era más joven, entrando a la adolescencia, a ser joven, te sientes bien mal porque no tienes dentro de ti el deseo o voy a decir de esta manera, el deseo genuino de pensar en lo importante. Uh-huh. Simplemente quieres saciar tu carne, tu emoción, todo ese hueco de ti, uh-huh. Todo lo tuyo, quieres llenarlo. Y no es anormal, estoy hablando con los jovencitos, no es anormal. Uh-huh. Mas sin embargo, pregúntale a cualquier persona que tenga más de 30, 40, 50, mientras vas creciendo, aunque no aprendas, te dirán, muchas cosas no valen la pena. Uh-huh. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Así es, y ahí mismo iba I'm sorry. No, that's perfect. That was a perfect introduction. Porque ahora voy a ese tema de tentación. Como cristianos, pues, especialmente cuando primeramente nos convertimos, sentimos así como esta pasión hacia la obra. Sentimos que todo lo podemos, que podemos vencer a todo, y realmente ya después de un tiempecito como que ya reality sets in, te empieza a llegar la realidad. Y lo que estaba diciendo Eliezer, a veces si no tenemos cuidado,
tenemos ese hoyo o esa falta en nuestro ser y queremos llenarlo con algo. Y es más fácil de caer en tentación cuando no estás escudriñando de la palabra, cuando no estás alimentando tu espíritu. Y Jesús explicó esto en la parábola del prudente y del insensato, que ya sabemos todos que era el hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Pues se le cayó la casa, porque no estaba fundada su casa sobre algo que estaba firme, estaba hecha en arena. Y esta es la parte que si no tenemos cuidado, si no estamos alimentándonos como cristianos con la palabra de Dios, entonces caemos. ¿Por qué? Pues porque no estamos arraigados bien, no tenemos cimientos, no, it's just all, esta parte, y lo iba a decir más al ratito, pero no es esa diferencia entre sentirse llenos y la diferencia entre realmente ser llenos de Dios. Y ahora en 1 de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 14 se nos explica un poquito más esto de por qué es importante de fundarnos en algo. Entonces dice aquí, ahora bien, 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10, estoy leyendo de la versión nueva versión internacional, perdón. lo sé en inglés y se me fue el rollo. Ok, entonces, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, tú no conoces mis pensamientos, yo no conozco tus pensamientos, yo no conozco sus pensamientos, solo tú. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que lo que tú y yo estamos hablando es espiritual. Pero si alguien más lo oye que no conoce de Dios o que no lo reconoce, no entiende por qué tanto escándalo, no entiende por qué nos importa esto, no entiende. Se le hace, como dice la Escritura, es locura para ellos. Si vivimos arraigados y establecidos en el amor de Cristo, no solo tenemos conocimiento de su amor en nuestras mentes, sino que se convierte en una realidad que nos ancla. Y eso me encantó, algo que Lisa TerKeurst dijo en su libro. Si vivimos arraigados y establecidos en el amor de Cristo, no solo tenemos conocimiento de su amor en nuestras mentes, sino que se convierte en una realidad que nos ancla. Y es cierto, cuando empezamos a vivir en ese amor, cuando estamos llenos, cuando estamos leyendo las Escrituras, cuando estamos orando, cuando estamos congregándonos con nuestros hermanos, todo es diferente. Sientes que tu ser como que tienes paz,
estás viviendo en la plenitud de Dios. Y ahora como cristianos, cuando nos dejamos ser tentados, nos hace sentir vacíos, nos hace sentir más rechazados, nos hace sentir que estamos lejos de Dios y que es como que es bien difícil regresar a Dios, aunque Él está al lado de nosotros y Él está esperando a que tú regreses, pero tú no sientes eso porque tú dices, ay no, pues es que lo que yo hice o lo que sea, tú te empiezas a tener ese vacío, ese rechazo. Tú mismo estás haciendo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que saber la diferencia entre cuando nosotros nos sentimos llenos y cuando realmente somos llenos de Dios. Sentirse versus ser llenos de Dios. Seguimos con las anécdotas de la comida. No me patees. Eso me recuerda cuando yo creo que sí les ha pasado, pero a veces cuando tengo tanta hambre que de repente empiezo a comer todo lo que puedan ver mis ojos, no puedo, tengo tanta hambre que deseo todo y quiero comer todo y me lleno hasta que ya me retaco y siento así como que estoy así bien llena, que ya no puedo más y en ese momento pues digo, ay, pues que suave se siente porque ya ahora sí I satisfied my hunger, pude satisfacer ese hambre que tengo. Pero luego después en la mañana cuando te despiertas, un hambre te da. No sé por qué, pero el cuerpo hace eso, te llenas así demasiado y a lo mejor al ratito en la medianoche, a veces me ha pasado que me retaco en la tarde y ya en la medianoche otra vez ya quiero estar comiendo porque me sentía llena, pero realmente no estaba llena. Y eso nos pasa a veces y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que, como cristianos, reconocer cuando nos está pasando eso. Especialmente cuando estamos siendo tentados, o me voy a satisfacer o me encomiendo a Dios y que Dios se encargue de todo. Lo voy a decir otra vez porque como que fue muy rápido. Especialmente cuando estamos siendo tentados o we give in o nos satisfacemos de esa tentación, de esa cosa que nos está trayendo, o confiamos en Dios y le decimos, ¿sabes qué? No. Entonces, ya para concluir, como digo, todo este tema se me ha hecho muy, it's fascinating, es muy fascinante porque, como digo, a veces es bien difícil entender las palabras que vienen en la Biblia, que la plenitud de Dios, pero ¿qué significa eso? Entonces tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que hablar con nuestros hermanos en Cristo para poder saber qué son esas cosas que Dios nos está hablando en la Biblia. Y para concluir, regresamos a ese versículo que leí al principio, Efesios 3, 14, 19, y lo voy a resumir porque dice la palabra de Dios que para ser llenos de la plenitud de Dios tenemos que hacer estas cosas. Entonces, para ser llenos de la plenitud de Dios debemos, como dice el versículo 16, fortalecernos en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues a través de la oración. Si nosotros estamos teniendo como dice en la Escritura, tenemos que tener ese momento íntimo. Si no estamos teniendo eso íntimo, no nos estamos fortaleciendo. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer una oración
diaria, estar hablando con Dios constantemente para fortalecernos, y el Espíritu Santo te va a fortalecer. El versículo 17 dice, ser arraigados y cimentados en el amor. Entonces, esto para mí significó edificar nuestro templo con la palabra de Dios, para ser cimentados, para tener una fundación, porque si no tienes esa fundación, pues te pasa como el hombre con la casa de arena, o la casa que estaba sobre la arena, que pues se le cayó, cualquier vientecito, cualquier ola que vino y ya se cayó. Entonces tenemos que estar edificando nuestro templo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y el versículo 18, comprender, y yo digo experimentar, comprender el amor de Cristo. Es obedecer el mandamiento principal, que es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si hacemos esto nos va a ayudar a ser llenos de la plenitud de Dios. Cuando vivimos completamente amados, no solo entendemos, sino vivimos una vida plenamente en Dios. Vivimos esa vida llena de Dios. Vivimos una vida que pues como digo, se siente con una paz, te sientes como que todo va más fácil, aunque vengan problemas, aunque vengan luchas, aunque vengan batallas, lo que sea, tentaciones, todas esas cosas, tú sientes que tú puedes porque estás agarrado de Dios, porque tú estás confiado de Dios, y eso es vivir una vida plenamente en Dios. Entonces te quiero, para ya terminar, preguntar a ti, ¿estás viviendo en la plenitud de Dios? ¿Estás tú personalmente viviendo en la plenitud de Dios? He estado pensando también que cuando yo personalmente he pecado, o cuando he contemplado pecar, o cuando he estado a punto de hacer algo, digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué pasa eso como cristianos? Y es porque te empiezas a descuidar. Yo realmente es lo que me ha pasado cada vez que pienso, que digo, ay, pues ¿por qué iba a hacer esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué decidí hacer esto? Es porque me descuidé en las áreas de la oración, de estar leyendo la Biblia, de estar edificándome, y perdí mi mirada en lo eternal, y dejé que mi mente que eligiera esa felicidad momentaria, que yo pensé, pues qué suave, pues sí, lo voy a elegir, esa felicidad momentaria, y para después estar en miseria, para después decir, ay no, ¿por qué hice eso? Ay, es que no debería de haber hecho eso. Soy cristiana, yo sé que esas cosas no están bien, yo sé que entre el bien y el mal. ¿Por qué hice eso? Por descuidarme. Y es cierto, nos pasa a todos. Entonces, como cristianos tenemos que tener cuidado con eso, y tenemos que empezar a vivir en esa plenitud de Dios, caminar con Él, hablar con Él, estar con Él. Entonces, no dejes no dejes perder tu batalla, la batalla que estás luchando, por un momento momentario. Tenemos que, como cristianos, vivir en esa llenura de Dios, en esa plenitud de Dios. Así que no sé si le quieres agregar algo. No, ya terminamos, hermanos, pero esa palabra es la que golpea en tu mente, plenitud. Búscala ahorita en Google, es una buena, siempre practico eso ahora, con la ventaja del internet en el 2020, puedes a tiempo real estar escuchando un mensaje, y lo hago mucho, estoy escuchando y de repente entra una palabra, digo, voy a investigar esta palabra, la pones en Google y la puedes descifrar con unos 3 diccionarios,
pero para que entre en tu corazón ese significado de plenitud. La Biblia lo habla de ello. Y mucho. no es... Bueno, en México dicen un dicho que hasta algunos, como yo, piensan que está en la Biblia, porque suena bíblico. Dime con quién andas, te diré quién eres. Eso de dime quién andas, te diré quién eres, habla de nuestro carácter. Y cuando nosotros evaluamos nuestro carácter, tú lo puedes hacer. Tristemente muchos se engañan a sí mismos. Yo me he engañado a mí mismo. Trato de dejar que la palabra brille para no hacer ese error. Y cuando digo que deje que la palabra brille, bueno, a veces la palabra me regaña. No lo tomo, no me ofendo ahora, porque entiendo que Cristo no vino, no murió por personas malas que se hagan buenas. Cristo murió por personas muertas que ahora puedan vivir. Amen. Y si quiero vivir, pues tengo que dejar que el Espíritu Santo llene los huecos que quiero llenar con otras cosas, que cuando me ando juntando y he crecido toda mi vida, he tenido amigos buenos, amigos malos. Los amigos buenos los tengo en mi corazón todavía, y algunos no son cristianos, son amigos buenos. Mas sin embargo, algo que sucede en mi corazón, y siempre que estoy aquí en mi casa con mi esposa y estoy mirando a mi hijo, el Espíritu Santo no deja de hablarme. ¿Y de qué manera? Por la palabra. ¿Y de qué otra manera? Porque miro a mi hijo y digo, si mi hijo escucha esto o esta conversación, ¿qué diría mi hijo? Si mi esposa escucha esto, mira esto, hay que ser honestos. Que hay que ser honestos y saber que el mundo te ofrece y te llena de otras cosas. Y nosotros, bueno, los profetas hablaban a Jerusalén antes que fuera destruida por Babilonia, y que se arrepintieran, pero deja tú que se arrepintieran, no se anden metiendo con todo mundo, se están profanando, dicen los profetas, con palabras fuertes, yo estoy usando ilustraciones sencillas. Leonard Ravenhill estaba descifrando a mi esposa esto de la plenitud y mencionó oración, y estos hombres gigantes de la fe, si eres débil en la oración, eres débil en todo lo demás. ¿Y por qué? Pues es lógico. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Habló de la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y yo me he dado cuenta que cuando oro en la mañana y pido a Dios que me proteja de todo lo que quiera tentarme en ese día, Dios es fiel. Es interesante, Dios es fiel. Cuando tomas a Dios en serio, qué interesante, Él te toma en serio. Dijo también este mismo hombre, Leonard Ravenhill, uno de mis predicadores favoritos, de hace mucho, de la era de los 50, ya está muerto este hombre, pero qué gran enseñanzas. Dice, entertainments, el entretener, es el sustituto de Satanás de lo que el Señor quiere para nosotros, que es el gozo del Señor. Cuando estás entretenido, bien a gusto, pero bien amargo y bien frustrado y triste a veces. Ay, pero déjame entretenerme. Tú sabes lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando con personas que no se identifican con lo que estoy hablando. Cuando te estás entreteniendo más y más y más y más, es lo mismo que hacen los drogadictos. Llenan esos huecos que el Espíritu Santo, que Dios quisiera compartir contigo. Y es comentario. Sí, un hombre que imita a Dios es interesante. Nadie imita a ese hombre. Dijo Leonard Raven. Dijo, a man who is intimate with God is not imitated by man. Intimidated, ya lo leí mal. A man who's intimate with God, una persona que tiene intimidad con Dios, no se intimida con el hombre.
Y esto lo digo ¿por qué? Porque usualmente en este tema de la plenitud, ay, pero ¿qué van a decir los amigos? Nos importa mucho qué dicen nuestros amigos. Hasta los madurotes de la iglesia también. Ay, pero no quiero que mis amigos vayan a decir tanto que vayan a decir esto de mí, esto de... Es cierto. Sin embargo, Dios está buscando corazones que estén listos, que quieran prepararse, no estén listos, que quieran prepararse para lo de Él. Yo tengo mucho. No man is greater than his prayer life. No existe hombre más grande, hablando de... No, y hablando en términos literales. Porque aunque haya un conquistador como Julio César, un hombre como Jeremías, pisoteado, odiado, pobre, odiado. Nadie quería a Jeremías, traidor. Así lo miraban. Jeremías era un hombre más gigante que lo que jamás pudiera imaginar Julio César. Porque Julio César le espera también el día de juicio. Julio César va a estar ante los millares de millares también. ¿Y qué importa este gran hombre? ¿Y qué importa todos los logros de este hombre? Y cuando Jeremías era escupido, un estiércol de la gente, así lo tenía ese viejo loco entre los profetas. Bueno, te das cuenta, un hombre llenó de Dios su vaso y otro hombre llenó de otras cosas. Dios es en serio. Dios te ama. Te ama tanto que tuvo un precio de el más pesado. Te ama tanto Jesucristo que ha hecho algo para que cuando llegue aquel día puedas estar en el lado de la misericordia, de la gracia de Él. Te invita a que te arrepientas. Así como predicaba Jeremías, Jesús predicó que se arrepientan. Pero Jesús tenía un mensaje diferente. Porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, nos despedimos, les amamos. Cantar una vez más. La palabra de Dios no vuelve vacía. ¿De qué te llenas? Eso que decía de la red, yo por eso compro 3 hamburguesas y le saco la lechuga y me lo como primero. Y luego me como las 3 hamburguesas, pues ya por lo menos ya me comí la lechuga primero. Aleluya. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya, Padre Santo, te amamos. Tú eres fiel, Padre. Ayúdanos a despertar. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Ningún hombre puede abrirse los ojos a menos que tú dictes. Espíritu Santo, pon tus ojos sobre este pueblo, sobre lo que estamos aquí, la vida verdadera. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, que no podemos ver si tú no abres ojos, si tú no abres oídos. Perdónanos, Padre. Enséñanos el camino de arrepentimiento para estar en tu gracia y en tu misericordia, Jesucristo. En el nombre del Todopoderoso oramos. Aleluya. Amén, amén, amén. Les amamos, hermanos. Sí, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. No olviden, no solo de pan vivirá el hombre. Se clausuró. Amen. No solo de pan, aleluya. Amen. Aleluya. Ya iba a empezar a hablar otra vez. Aleluya. ¿Quieres seguirle? Dios los bendiga, les amamos.